ese análisis y a quien le corresponde estar constante evaluando qué es lo que está pasando en el mercado laboral y cuáles son los avances que hay, cuáles son los cambios que hay, es al profesional. Tú estudias 5 años en una universidad y puede que tu universidad esté muy actualizada y que cada semestre actualicen el pensum y que cada semestre hayan cosas nuevas dependiendo de cómo se va moviendo el mercado laboral en ese campo de interés tuyo. Sin embargo, cuando tú te gradúes, hay un trabajo que tú debes seguir haciendo y por eso siempre dicen, bueno, es que hay que seguirse educando y hay que seguirse empapando de conocimientos, pero tiene una lógica. Y la lógica es que el mundo se sigue moviendo, hay nuevas metodologías, nuevas modalidades de trabajo y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta independientemente de lo que sea que hayamos estudiado. Por ejemplo, para el tema de los ingenieros, sobre todo para el tema de la ingeniería civil, yo los invitaría a que puedan evaluar cuáles son los avances en términos, por ejemplo, a quien le interese la construcción, por ejemplo, cuáles son los avances en términos de construcción en el mundo, en otras partes del mundo. Eso es algo que probablemente la universidad no te va a decir, pero a ti como profesional te corresponde estar constantemente evaluando ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué es lo que está funcionando en otras partes, de pronto en otros países? Y esto también, una reflexión adicional que quiero que hagamos es centrarnos en el contexto en el que estamos. No es lo mismo ser un estudiante de ingeniería civil en el contexto colombiano a ser un estudiante de ingeniería civil en Holanda, por ejemplo. Entonces es el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué tan avanzado se encuentra mi campo de acción, mi profesión en el país en el que yo me encuentro? ¿Y cuál es mi visión con respecto a eso? Quiero traer nuevas metodologías, quiero traer nuevas modalidades de trabajo, quiero traer nuevas herramientas, quiero traer nuevas innovaciones al país en el que estoy, quiero ir afuera y conocer lo que hay afuera y quiero devolverme aquí a implementar cosas que todavía y no se están haciendo. Todas esas son las cuestiones que hay que irse haciendo porque ser profesionales no va a empezar en el momento en el que te den el diploma. Probablemente ahí empieza, eh, es decir, lo has formado por 5 años y probablemente ahí es como un antes y después. Era estudiante de pregrado y ahora soy un graduado, ¿no? Pero es que ahí no queda el tema de ser profesional. Ahí empieza lo que sería una constante evaluación de cómo estoy yo en términos de competencias, de habilidades, de conocimientos con respecto a lo que está pasando en el mundo y cómo el mundo está evolucionando. Teniendo en cuenta todas estas reflexiones y estos como preguntas iniciales que quiero que se vayan haciendo, hay 4 cosas. Yo enfoco, digamos, toda esta reflexión y a través de 4 pilares importantes que hay que tener en cuenta cuando se trata de mercado laboral y prepararme para el mercado laboral. Son estas 4 cosas. Todo un tema de autoconocimiento, que ahora vamos a ver puntualmente a qué me refiero con cada uno de ellos. Un pilar que yo llamaría ser profesionales felices. Ahora vamos a hablar también un poquito de eso. Conocer el mercado laboral y mi campo laboral, que son 2 cosas diferentes. Y un tema de desarrollo de habilidades, ¿ok? Las habilidades, las competencias en términos generales. Para yo poder adentrarme al mercado laboral, vuelvo y lo repito y creo que lo voy a decir muchas veces, no necesito únicamente un diploma, necesito conocer muchas cosas constantemente y volver a reestructurarlas para poder estar, para tener un lugar en el mercado laboral. Cuando yo salgo a buscar trabajo, yo estoy buscando un lugar en el mercado laboral, yo estoy buscando posicionarme de alguna u otra forma, pero para ello yo tengo que contar con cosas que van mucho más allá del diploma únicamente. En términos de conocimientos y pues de, de herramientas, de competencias como tal. Entonces, vamos a ver como estos 4 puntos. Para ello quiero que partamos de el tema de conocer el mercado laboral y mi campo laboral. Entonces, acá hay como unos datos generales. Hay un reporte que yo siempre recomiendo, que pues todos los años sacan, digamos, actualizaciones con respecto a esto y sería bueno que esa sea una de las fuentes que hoy les voy a recomendar para que constantemente estén haciendo esa labor de evaluar qué está pasando con el mercado laboral, ¿no? Hay un reporte que se llama Future of Jobs del Foro Económico Mundial que nos da estos datos. Yo he traído algunos datos generales que voy a leer muy concretamente para que nos hagamos una idea de lo que va a pasar, por ejemplo, en el 2025.
con respecto al mercado laboral. Entonces, 40% de las empresas van a reducir el trabajo del personal debido a la integración de la tecnología. Esto es un tema que ya ha dejado de ser para nosotros, porque día a día lo estamos viendo, día a día estamos viendo cómo la tecnología se inserta muchísimo más en todos nuestros procesos, en las cosas más simples que hacemos en el día a día, pero siempre me gusta hacer una aclaración mucho más cuando en estos espacios, cuando se trata de estudiantes de pregrado, la tecnología no son las redes sociales. Digamos que las redes sociales también nacen a partir de esta inserción de la tecnología, pero la tecnología va mucho más allá. Estamos hablando de procesos mucho más específicos, estamos hablando de conocimiento de sistemas, estamos hablando de conocimientos de softwares, estamos hablando de automatización, estamos hablando de la información en la nube, no estamos hablando únicamente de redes sociales. Digamos que las redes sociales es un medio a través del cual nosotros podemos hacer uso de la tecnología y aprovechar lo que la tecnología nos puede dar, que es de pronto esa mayor conexión, esa mayor, digamos, rapidez, pero no es la red social, sino la tecnología en términos generales. Y aquí, con respecto a este tema, es algo que nos compete a todos los profesionales. A ustedes como ingenieros civiles y a mí como psicóloga nos corresponde empezar a evaluar cómo la tecnología está haciendo cambios en mi campo de acción, cómo la tecnología está haciendo cambios, en mi profesión y cómo se está insertando en cada uno de los procesos o áreas, digamos, distintas en las que yo puedo trabajar, por ejemplo, a través de la ingeniería civil. El 34% de las empresas van a ampliar el trabajo del personal. Y aquí cualquiera diría, bueno, pero díganme ya tema, la tecnología, los robots van a hacer más trabajo que nosotros, o es que nosotros nos van a sacar de los puestos y el robot va a hacerlo todo, o es que vamos a estar iguales, o qué. Acá, por ejemplo, me voy a pasar a los últimos dos datos. 85 millones de puestos de trabajo van a ser desplazados. ¿Desplazados por qué? Porque está la automatización, está el Big Data, porque de pronto un robot va a poder hacerlo, porque de pronto un sistema tecnológico que te permita automatizar un montón de procesos, pues ya no va a ser necesario que la figura humana esté ahí al tanto de esos procesos, ¿no? O que por lo menos eso haga que se reduzcan muchos puestos de trabajo. Pero también 97 millones de nuevos puestos de trabajo se van a crear. ¿Y esto por qué? Porque sí se requiere todavía el trabajo del ser humano. Eso es algo que nunca va a dejar de pasar. Simplemente que se requiere que el ser humano se forme en temas de tecnología o en herramientas y en estrategias que obviamente de pronto antes no nos enseñaban o que de pronto antes no eran tan necesarias en el mercado laboral, pero está conectado con un tema de competencias y habilidades. Hay competencias y habilidades que no tiene un robot y que necesitamos que el ser humano pueda tener, y esto está muy relacionado con el tema de habilidades blandas, que sé que muchos de ustedes lo han escuchado, y también de habilidades técnicas en ciertas cosas. Ahorita vamos a entrar al tema de habilidades, que es uno de los 4 pilares que les comentaba ahorita. Entonces, esa es la idea, es saber que sí es verdad que muchos puestos de trabajo se van a reducir digamos, por ese reemplazo que podría llegar a ser una máquina o los procesos de automatización, pero no quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo y que no vamos a tener nada que aportar, obviamente no. Y acá entra mucho el tema ahorita vamos a ver específicamente cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar. Sobre todo, nosotros, me voy a incluir, aunque soy psicóloga, pero para hacerlo un poco más, digamos, para verlo como un conjunto, los ingenieros. ¿Cuáles son esas competencias que necesitamos realmente desarrollar, que probablemente no, digamos, evaluado, no las hemos considerado o no hemos estado tan pendientes en formarnos en esas habilidades? Otros datos, que el 42% de las empresas acudirán a contratistas para trabajos en tareas especializadas. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día, y de pronto muchos de ustedes lo han escuchado, quizás en las empresas de sus papás, quizás ustedes mismos han tenido experiencia laboral y se han dado cuenta de eso. Hoy en día, de pronto, cualquiera diría, ¿por qué las empresas siguen contratando a personas de afuera que hagan las tareas que de pronto la misma persona que tiene un contrato fijo lo podría hacer?
Y estamos viendo que muchas empresas siguen haciendo eso, porque hay personas que están especializadas en tareas muy puntuales. Y vuelvo y doy un ejemplo de la tecnología. No todas las personas hoy en día están, digamos, desarrollando habilidades en cuanto a conocimientos, no sé, de Python o de Java o de otro tipo de que permitirían hacer ciertos trabajos en las empresas. Entonces, como la misma, digamos que las mismas personas o los mismos empleados de la empresa no tienen esos conocimientos, se está manejando mucho el tema de los contratistas hacer esas tareas especializadas y esas tareas específicas. Entonces, esa es otra reflexión a la que vamos. ¿Qué tareas especializadas o en qué tareas específicas están teniendo mucho auge en mi profesión para yo poder empezar a formarme en eso, porque probablemente encuentre muchas oportunidades laborales por esa tarea especializada en la que me he formado, ¿no? Y esto es una reflexión que va mucho más allá y no solamente por el tema del mercado laboral. Tú puedes ser ingeniero civil, pero es que la ingeniería civil tiene muchos campos de acción. Y en esos 5 años de pregrado, lo importante es que nosotros podamos llegar al final sabiendo o teniendo una clara idea de cuál es el campo de acción en el que a mí voy a desenvolverme. Más allá de que sea el campo de acción que más tiene auge hoy en día en el mercado laboral, porque si es por eso, entonces todos nos pasamos para ingeniería de sistemas, ¿no? Porque la ingeniería de sistemas no es un secreto que es la ingeniería que en estos momentos son los ingenieros que más oportunidades laborales están teniendo precisamente por el tema de la tecnología. Pero esa no es la idea es que nosotros podamos evaluar cómo se encuentra nuestra profesión en el mercado laboral y sobre todo poder evaluar de esa profesión qué está pasando en los campos de acción posibles que a mí me puedan gustar y yo buscar esas oportunidades laborales. No es ponerme a hacer o ponerme a aprender algo que realmente nunca me ha interesado, porque cualquiera aquí podría decir, bueno, pero es que el tema a mí de la tecnología realmente nunca me ha interesado. Entonces ahí entramos en una dicotomía de, listo, en el mercado laboral es importante saber que así como en la universidad, no todas las materias te gustaban y si te pudiesen colocar, no sé, si te hubiesen dicho, escoge cuáles asignaturas quieres dar, pues probablemente hubieses escogido todas las que a ti te llamaban la atención. Pero acá pasa lo mismo, acá vas a tener que encontrarte con muchas funciones, con cargos o con labores que de pronto no se ajusten exactamente o 100% a lo que a ti te gusta o te apasiona, pero es encontrar un equilibrio entre que para mantenerte haciendo lo que te gusta y te apasiona, también tienes que aprender cosas que de pronto no son de tu interés. Y ese es el valor agregado, esa es la milla extra que tienes que dar para encajar en el mercado laboral, porque no encajas en el mercado laboral por ser muy bueno únicamente en lo que a ti te gusta, encajas en el mercado laboral por tener las capacidades para poder desarrollar habilidades a las que de pronto ni siquiera les habías prestado atención o conocimientos que de pronto no son de tu interés. Eso es lo que hoy en día está diferenciando al profesional de otros que se gradúan con él, ¿no? En el mismo año, bajo las mismas condiciones sociales, económicas y las mismas condiciones laborales en términos generales. Y finalmente, teniendo en cuenta todos estos datos, pues se espera que el trabajo por humanos y máquinas sea igual. ¿Por qué? Porque ninguno reemplaza al otro y porque tenemos que tener muy claro qué es lo que nos hace de pronto a nosotros, eh, qué es lo que nos puede hacer insustituibles y exitosos, ¿no? Y esto está relacionado con el tema de habilidades, pero ahora pasamos a ello. Entonces, este mismo reporte, hay muchas fuentes, no necesariamente tienen que revisar esta, pero yo hoy les recomiendo esta para que la vayan incluyendo en esas digamos, em, en esa información a la que pueden acceder constantemente para ver qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Entonces, acá hay una lista que ellos nos dan del top 20 de puestos en aumento en toda la industria. De aquí la idea sería preguntarnos dónde se ubican los ingenieros. Ahora que de pronto ustedes están leyendo las opciones, ven que muchas, la mayoría de esta lista están relacionadas con, más que todo con ingenieros de sistemas, ¿no? Pero ahorita lo decía, aquí el tema no es que nos cambiemos de profesión, porque en ese sentido entonces yo dejaría de ser psicóloga, es que yo sepa cómo ubicarme en lo que está pidiendo el mercado laboral con respecto a lo mío. Entonces acá voy a dar un ejemplo eh, de dos partes, ¿no? El número 11 que dice Project Managers, entonces
acá podemos ver una de las opciones en el top 20 de puestos en aumento en toda la industria y donde se ubican muy bien los ingenieros civiles, como también otras áreas, no necesariamente ingenieros, todo un tema de jefes de proyectos, ¿no? Este puede ser uno de los puestos que está teniendo más auge y que podríamos de pronto como empezar a evaluar qué quiere decir eso. De pronto suena muy bonito, pero ¿qué quiere decir eso en la práctica? ¿Qué tanto me conecto yo en términos de conocimientos, en términos de habilidades y de gustos por lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo ser yo un jefe de proyectos en la industria de la ingeniería civil? ¿Cómo se encuentra digamos, este cargo o este puesto de trabajo que conlleva? Y, por ejemplo, el 20, no voy a hacer muchos ejemplos, no quiero abarcarlo mucho porque sé que ahorita, pues, un ingeniero civil como ustedes les va a hablar un poco más de esto, entonces, por darles un par de ejemplos. Y el último, que es un tema de especialistas en gestión en riesgos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar en un futuro en una aseguradora, si a ti te gusta, no sé, el tema te vas por un lado de organizaciones que estén interesadas en conocer los riesgos que pueden tener un barrio, una casa, un edificio, por ejemplo, si ocurre un huracán, si ocurre un terremoto, ¿qué podría pasar con respecto a eso? Ese también es uno de los que está teniendo un auge y que va a tener un auge y donde se pueden ubicar los ingenieros civiles. Entonces, esto es un ejemplo del ejercicio que nosotros constantemente tenemos que hacer. Y aquí, cuando digo tenemos que hacer, vuelvo y lo repito y soy muy insistente en esto porque no es dejar a un lado los gustos que yo tengo o que he adquirido a lo largo de mi carrera, porque es que no encuentro que un reporte a mí me dice que esto es uno de los puestos con mayor auge en la industria y en el mercado laboral. No se trata de eso, se trata de conectar lo que a ti te ha gustado a lo largo de tu carrera con la realidad. ¿Qué está pasando con eso? De pronto cuando tú escuchaste de ese puesto de trabajo que a ti te interesaba, pues ahorita ha evolucionado y han habido innovaciones que han hecho que eso cambie, que las funciones cambien y que los conocimientos que tú tienes que tener en términos de herramientas, habilidades y conocimientos técnicos como tal han cambiado un poco y que te toque aprender ciertas cosas que de pronto el pensum todavía no te ofrece. Y eso es absolutamente normal. Es decir, hoy en día, ahora que ya he tenido algunos años de experiencia en la parte de la psicología, me doy cuenta que hay muchas cosas que he aprendido en la práctica. Hay muchas cosas que incluso no vi teóricamente, pero que las aprendí y que sí existen y en las que sí me puedo desenvolver. Entonces, ese es el constante, digamos, ejercicio que hay que estar haciendo. Entonces, en el tema de las habilidades, que era el otro pilar del cual yo les hablaba, hay unas habilidades muy, muy, muy importantes, las más importantes hoy en día en el mercado laboral, que les aseguro que a los que ya están yendo, vi que hay varios de ustedes que son de noveno, octavo, me imagino que ya están yendo a entrevistas laborales o ya están buscando sus prácticas, por ejemplo. Y de hecho, hago un paréntesis, de hecho, en las últimas semanas hemos recibido, nosotros en el programa de preparación para la vida profesional ofrecemos consejerías laborales y hemos recibido muchas consejerías laborales últimamente, y un comentario que siempre escucho es, la verdad es que la entrevista se centró más en que me hicieron preguntas personales. Me hicieron muchas preguntas personales, en verdad no sé por qué, o sea, siento que me hicieron muchas preguntas personales, no me preguntaron cosas de conocimientos técnicos o conocimientos muy puntuales en mi área, eh, y bueno, eso me causa curiosidad. Es un comentario que le he escuchado a muchos estudiantes y es precisamente porque hoy en día, eh, si yo quiero conocer un poco de tu expediente académico, pues yo voy a tu hoja de vida y lo veo. Si te quiero preguntar algo puntual o si quiero pedirte algún, digamos, un aval de eso que tú me estás diciendo que sabes o que estudiaste, te pido el certificado y ya está. Pero yo cómo veo en tu hoja de vida que tú tienes las habilidades que se requieren hoy en día en el mercado laboral. Hoy en día el mercado laboral, más allá del tema de los conocimientos técnicos, obviamente tienes que tenerlos. Claro que tienes que tenerlos y tienes técnicos y lo que has aprendido a lo largo de tu profesión. Pero es que hay un tema que va mucho más allá de eso y es precisamente lo que nos hace insustituibles e irreemplazables ante las máquinas. Y es el tema de las habilidades blandas, como les decía ahorita, o ciertas habilidades como por ejemplo las que les menciono ahora. Y esto aplica para ingenieros civiles y para todos. Pensamiento y análisis crítico.
quien no tenga esta habilidad, pues muy probablemente tenga mayores inconvenientes para entrarse al mercado laboral hoy en día. Resolución de problemas, algo que yo ya presente ante esa, ante ese, tú gestionas, cómo llegas a encontrar la solución a esos problemas a través de la gestión, autogestión. Y esto va muy relacionado con lo que yo les mencionaba de la tarea que constantemente tenemos que hacer como profesionales, saber qué es lo que está pasando allá afuera, no quedarme con ese conocimiento arcaico que me enseñaron en la universidad, porque con el pasar de los años eso es lo que se convierte. Claro que la universidad te sirve, pero la universidad te va a enseñar probablemente lo que esté pasando en el momento y quizás deje a un lado a veces lo que va a pasar en 10, 20 años, pero es que en 10 y 20 años tú sí vas a seguir trabajando. Pero para poder seguir encontrando ese puesto en el mercado laboral, pues tienes que empezar a autogestionar a través del aprendizaje activo eh, todos esos conocimientos nuevos que debes obtener, todo ese desarrollo de habilidades nuevo que debes tener, todo ese conocimiento de estrategias o de herramientas y de recursos nuevos que aparecen con el pasar de los años. Y eso nada más lo logras a través de esa autogestión, de ese aprendizaje propio, de ese aprendizaje activo y ese proceso que únicamente tú haces. Porque muy probablemente cualquiera diría, bueno, pero es que es o eso, o que yo me esté terminando un posgrado y me siga metiendo en otro posgrado y en otro posgrado y uno no estudia. Uno estudia, la idea sería seguir obteniendo conocimientos a lo largo de tu vida profesional o hasta donde tú quieras, porque no está de más hacerlo, pero también a través de la autogestión. Y no siempre, digamos, no siempre la opción es estar obteniendo los conocimientos por un programa académico, ¿no? Pero también la autogestión es una posibilidad para ello. Entonces, acá también tiene mucho que ver con el tema de la resiliencia, de la tolerancia al estrés, de la flexibilidad. Y aquí hago énfasis en el tema de la flexibilidad porque también, ahorita ya hacía el comentario de no quedarnos en esos conocimientos arcaicos o en esas cosas que aprendimos hace un montón de tiempo, pero también saber ser flexible es también ir caminando con lo nuevo que está pasando. Saber ser flexible es que a veces tengo que decir, bueno, listo, esto de pronto no me gusta mucho, pero es algo que sí necesito. Hay muchas personas que hoy en día no les gusta Excel, les parece aburrido, pero es que no hay profesional hoy en día que no esté utilizando Excel. Y no me refiero a saber abrir Excel como un Word y simplemente ingresar los datos, no, es saber hacer las funciones del Excel, es saber utilizar sí, las funciones que tiene, poder hacer las gráficas ahí mismo, poder hacer un montón de análisis ahí mismo. Entonces, es algo que se debe aprender, por más que quizás no sea lo que quieres en el momento o lo que más te llama la atención. Y totalmente un tema de comunicación y colaboración. En comunicación hago mucho énfasis cuando se trata de ingeniería. Me gusta que últimamente han sido muchos los estudiantes de las ingenierías que son muy conscientes de este tema. Saben que son brillantes, que tienen conocimientos muy puntuales con respecto a esos conocimientos técnicos que debes tener como ingeniero, pero saben que el tema de la comunicación es una problemática y es una gran problemática, por ejemplo, al momento de presentarse en una entrevista. Entonces, es una realidad. Digamos que es una realidad y a eso me refiero a que, digamos, si podemos comparar, yo soy psicóloga, ustedes son ingenieros y si podemos comparar, pues obviamente a mí no me formaron tanto en matemática, ¿no? Obviamente, seguramente no me formaron tanto en las matemáticas, a ustedes sí mucho más, y probablemente a mí sí me formaron mucho en el tema de comunicación y a ustedes un poco menos. Entonces es saber encontrar el equilibrio porque hoy en día, independientemente de que tú seas ingeniero, o sea, psicólogo o lo que sea, digamos cualquier profesión, pues el tema de la comunicación es una habilidad por excelencia que se debe tener. Y sobre todo el tema por supuesto también el tema de la colaboración. Y esto también incluye y tiene ahí tras bambalinas todo el tema del trabajo en equipo, todo el tema de liderazgo, que son otras habilidades de las cuales se habla mucho hoy en día y que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, pensamiento crítico, resolución de problemas, autogestión, comunicación, colaboración y todo lo que tras bambalinas esas habilidades conlleva es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahorita les decía,
son muchos los estudiantes que me han dicho que en las entrevistas les hacen muchas preguntas de ellos, preguntas personales, pero asocian las preguntas personales con este tipo de cosas. Asocian las preguntas personales con, por ejemplo, para yo poder conocer tus habilidades blandas, yo te puedo hacer preguntas eh, que parecieran muy personales, pero desde las cuales yo puedo inferir muchas cosas sobre ti, cómo tú te relacionas con los otros, cómo son tus relaciones interpersonales, cómo tú te desenvuelves en la sociedad. Parecieran preguntas muy personales, pero son preguntas que me llevan a conocer qué manejo de habilidades blandas tienes, qué me puedes ofrecer como profesional y qué sería tu valor agregado, sobre todo cuando eres un ingeniero. Les aseguro que los ingenieros civiles que más oportunidades encuentran son los que pueden encontrar un perfecto equilibrio entre esos conocimientos brillantes en temas muy técnicos con esas habilidades interpersonales y esa capacidad de demostrar que tienen algo que yo les llamaba al comienzo, les decía autoconocimiento, esa capacidad de realmente conocerse a ellos mismos, saber identificar sus fortalezas, sus debilidades, saber decir yo soy bueno en esto, saber decir me cuesta esto y saber encontrar sobre todo los recursos y las herramientas para mejorar en esos aspectos. Entonces, esas serían, digamos, como las habilidades por excelencia que el mercado laboral exige hoy en día y que en sus entrevistas se van a dar cuenta a través de las preguntas, cómo poco a poco queremos conocer estas cosas. Y ojo, esto tampoco aparece de la nada. No quiere decir que es que yo soy muy buen comunicador o yo me expreso muy bien porque yo hablo muy bien en público o porque hago muy bien una exposición o lo que sea, pero también puedo encontrar que se me dificultan ciertas cosas, se me dificulta poder hablar con alguien que tiene un cargo más alto que el mío, se me dificulta poder em, acatar de pronto que me digan qué debo hacer o ciertas cosas, todo eso tiene que ver con habilidades blandas y eso también se forma. No es algo, por ejemplo, en el tema de la comunicación, yo siempre doy un ejemplo muy claro y al que le interese lo puede hacer. Siempre hago esta cuña radial porque a mí como estudiante me funcionó muchísimo. Yo no consideraba tener muy buenas habilidades comunicativas y en su momento yo asistí a un curso de expresión oral y manejo de público que me funcionó muchísimo para eso. Entonces, incluso con el tema de habilidades blandas, yo tengo que buscar los recursos y las herramientas para formarme en eso que me hace falta. ¿Ok? Y esto también va muy de la mano porque también en las entrevistas escucho mucho, en las consejerías escuchamos mucho la frase de dame tips para la entrevista. Pero ¿qué tips te voy a dar si de pronto lo que tienes que formar son habilidades que evidentemente no tienes desarrolladas y tienes que salir a buscar recursos y herramientas para poder desarrollarlas? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un trabajo siempre de autogestión, de aprendizaje activo. Si yo me doy cuenta que me hace falta habilidades de liderazgo, pues ¿cómo puedo formarlas? ¿Cómo puedo hacerlo? De pronto ahora en la universidad, de pronto vinculándote a un grupo estudiantil es una gran forma de desarrollar tus habilidades de liderazgo en la práctica. Verifica ese conocimiento en la práctica, verifícalo en la acción, no lo dejes en que lo tienes o no lo tienes. Busca el medio para poder desarrollarlo y realmente encontrar los recursos y herramientas para poder tenerlo, ¿no? Yo les hablaba también de un cuarto pilar súper importante y yo lo decía como profesionales felices. Esto suena como algo muy romántico, pero una gran forma de llegar a ser grandes profesionales y de llegar a tener un buen equilibrio entre tu vida profesional, laboral, personal, es cultivar la felicidad, entendido como un constructo que ahora vamos a ver qué hay detrás de esta gran palabra, como un factor de rendimiento para tu vida profesional y laboral. Está científicamente comprobado que las personas que tienen, por ejemplo, hábitos saludables, y con esto no únicamente me refiero al tema del ejercicio, yoga, etcétera, etcétera, cosas que ya relacionamos mucho con esas dos palabras, tienen mayores, digamos, tienen un mayor rendimiento cuando se trata de su vida profesional y laboral. Está científicamente comprobado que las personas que se encuentran con una lucidez mental, que se encuentran bien emocionalmente, que se encuentran bien en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven o en los que tienen interacción con otras personas, tienen mayor rendimiento o tienen mayores resultados positivos en su vida profesional y laboral.
¿Cómo esto lo podemos, digamos, cómo podemos llegar a esto? Hay 4 cosas que yo traigo hoy y que también quiero que se lo lleven como una reflexión, que hagan esa propia reflexión en sus vidas, ¿no? Hábitos positivos. Esto incluye todo un tema de hábitos saludables, como por ejemplo cuidar mi físico, cuidar mi alimentación, porque, es decir, ahora no le voy a dar una explicación biológica o fisiológica de por qué esto es bueno para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro en últimas, que es lo que nos hace atender a cada una de las tareas que tenemos que hacer en el día a día, pero también está relacionado con un tema de cómo yo gestiono hábitos positivos con respecto a lo que pasa internamente, con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en función de mis pensamientos. Así como siempre doy el ejemplo, así como yo voy al gimnasio un montón de horas porque quiero ver resultados físicos, también hay ejercicios personales que puedo yo hacer constantemente para tener también unos resultados mentales, para tener lucidez mental, para sentirme cómodo con mis pensamientos. Eso es un tema que sale a flote muchas veces, ¿no? El tema del control de los pensamientos, de cómo pensar de forma más positiva. Hay formas, hay recursos y herramientas que podemos empezar a implementar para eso. Pero siempre yo pensaría que el mayor recurso o herramienta es querer hacerlo de forma autónoma, de forma autónoma, yo querer empezar a pensar un poco más en positivo para que yo empiece a tener un equilibrio entre eso que yo estoy pensando y cómo eso repercute en lo que yo estoy haciendo en mi día a día en función de mi vida profesional y laboral, por ejemplo, que es lo que nos atañe en el día de hoy. Entonces, hábitos positivos, no solamente físicos, pero también mentales. Atender a todas las áreas de mi vida. Esto es algo que pasa y pasa mucho también con estudiantes como ustedes, están de pronto en carreras que podríamos decir son de las más exigentes, no vamos a decir que no. Sí, la ingeniería civil es una de las carreras más exigentes, sí tendríamos que llamarlo de alguna manera. Pero algo muy recurrente que pasa en los ingenieros civiles, no solamente cuando son estudiantes, pero también cuando son profesionales, es centrarse tanto en su vida profesional y laboral que todas las otras áreas de la vida quedan totalmente a la deriva, ¿no? Quedan totalmente desatendidas. Y nosotros como profesionales, si vamos a pasar gran parte de nuestras vidas trabajando, y esa es una de las grandes discusiones que se tiene, pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, debería ser algo que disfrutemos, debería ser algo que nos dé un equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida y debería ser algo que no nos lleve a que dejemos de desatender otras cosas que son importantes. Si yo dejo de desatender mi vida personal, si yo dejo de desatender el área de mi salud, por ejemplo, cuidando mis hábitos positivos, pues yo no voy a tener un gran rendimiento de mi trabajo o de mi vida profesional. Entonces, ese es otro pilar que hay que tener muy en cuenta. Bueno, ahorita les mencioné, esta ya la mencioné, ser autónomos y responsables con respecto a nuestros procesos, ser autónomos y responsables en la medida en que es un proceso consciente el querer cultivar todos estos, digamos, esto que llamamos felicidad como ese factor de rendimiento. No es el trabajo o los buenos resultados lo que me va a llevar a sentirme bien, pero procurar sentirme bien para yo obtener todos esos resultados laborales y profesionales que quiero. Y bueno, ser capaz de relacionarme, ¿no? Esto está muy relacionado con el tema de las habilidades y también en el tema laboral es algo muy importante hoy en día. Hoy en día el trabajo colectivo y las relaciones interpersonales están, el trabajo en equipo, el liderazgo, es algo que está obteniendo mucho más, mucha mayor importancia. Antes se veía como muy, digamos, como algo muy complicado el trabajo de esa persona que lo hacía todo y tenía todos los conocimientos y demás. Ahora no. Ahora se busca poder diversificar entre varias personas y poder atender, poder que cada persona en un grupo de trabajo atienda y haga cosas para las que está especializado y para las que tiene las habilidades muy puntuales para hacerlo y así obtener mejores resultados. Entonces, bueno, finalmente, y esto creo que lo he estado comentando a lo largo de la sesión, es em, esto de conocer el mercado laboral no tiene que ver con que, listo, esto es lo que más están pidiendo, entonces ahora todos vamos a ser ingenieros de sistemas. Doy este ejemplo porque sé que es lo que está, digamos, más en auge en estos momentos, sino centrarme en lo que en lo que a mí me gusta, ver qué opciones tengo yo en el mercado laboral
y conectarme con esas opciones y realmente buscar esos trabajos que me gustan. Y esto lo digo no solamente cuando se gradúen y no de pronto ahora para quienes ya están buscando opciones laborales, pero también desde sus prácticas y desde estos momentos. No busquen entre las opciones que hay, busquen las opciones que ustedes quieren, teniendo en cuenta sus habilidades, sus conocimientos y lo que a ustedes les gusta. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Entonces, muchas veces, incluso desde las prácticas, también llegan a consejería y hacen comentarios como, por ejemplo, es que ya he aplicado a 4 lugares y no he quedado en ningún lado. Creo que estoy haciendo un mal procedimiento. Es que aplicar en 4 lugares no es nada. Y ustedes conocen más de probabilidades que yo. Así que el tema de buscar trabajos es aumentar las probabilidades de quedar en el lugar donde tú quieres. Y con eso no quiero decir que vas a aplicar a todas las opciones que haya. No es aplicar a todas las opciones que haya. Es saber a partir de tu autoconocimiento, de tener muy claro qué campo de acción a ti te gusta, en qué te ves tú trabajando, qué funciones te gustaría hacer y demás, qué opciones hay y cómo tú conectas esas dos cosas. Y también qué encuentres en el camino, por ejemplo, lo que todavía no sabes y tienes que aprender para llegar a ese trabajo que a ti te gusta y poder disfrutarlo, ¿no? Porque va a ser gran parte de es gran parte de nuestra vida la que nosotros pasamos también atendiendo a esta área de la vida como lo es el trabajo. Entonces, bueno, acá básicamente esta sería como mi intervención, que tengan en cuenta todas estas reflexiones, que tengan en cuenta que se hagan estas preguntas, preguntarse dónde estoy ubicado yo laboralmente en estos momentos y dónde me quiero ubicar y qué requiero para poder llegar, digamos, a ese punto, ¿no? Entonces, nada, aquí les dejo mis datos. De todas maneras, creo que ya tienen pues mi correo, cualquier cosa que crean en los que les puedo ayudar desde el programa de preparación para la vida profesional, pues ahí estamos para atender sus inquietudes. Si quieren pedir alguna consulta o algo, si me quieren hacer una consulta por correo, yo estoy súper abierta a ello. Entonces, nada, ustedes me dirán. Si tienen alguna pregunta o algo, pues también súper abierta a escucharlos. ¿Alguna pregunta para Andrea? En el chat los leemos. Yo no los escucho. ¿No escuchas? Ya, y ahora sí. Ah, qué pena. No, Andrea, yo creo que no hay preguntas. Muchas gracias por tu intervención. Siempre eres bienvenida y muchas gracias de parte del grupo ANEIC. Entonces, Ok. ahora vamos a darle paso al ingeniero Daniel Abudinen. El ingeniero Daniel Abudinen es magíster en estructuras de la Universidad del Norte. Cuenta con 8 años de experiencia laboral en ingeniería civil y actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de la Costa. Se ha desempeñado con diversos papeles de la ingeniería como obras de concreto, estructuras metálicas, diseños estructurales, patología estructural y docencia universitaria. Adelante, ingeniero, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aura. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se le escucha bien. Dale, perfecto. Bueno, totalmente complacido por esta invitación el día de hoy. Regresando un poquito a mi alma mater, como lo dijiste al principio. Eh, Mucho gusto para todos. Sé que de pronto para algunos les sonará mi nombre, mi cara. Yo fui docente en la Universidad del Norte ya hace unos añitos y duré un buen tiempo por allá dando clase, por allá como desde el 2012 y demás. Antes de arrancar, Aura, pues con el tema central, pues que tú me comentaste pues de que expusiera pues lo que había hecho en el trayecto de estos 8 años, ya casi 9, como para que de pronto desde mi experiencia les cuente cómo ha sido la vida de un ingeniero civil, pues fue pues, lo que me comentó Aura, pues que quería el día de hoy que les comentara. Voy a complementar entonces, voy a arrancar respondiendo y complementando algunas de las cosas que dijo la psicóloga Farah y le voy a aterrizar un poquito a la ingeniería civil. Tomé unos apuntes de algunas cosas y pues les voy a hacer algunos complementos. ¿Okay? De varios de los comentarios y aterrizar un poquito a la ingeniería civil. Bueno, por aquí tomé unas notas. Tengo 4 puntitos como para destacar en esa primera parte de lo que comentó Farah. Ella estaba comentando acerca del top 20 de los trabajos más demandados y
uno leyendo todos esos trabajos, indudablemente todos están relacionados con informática, tecnología, ingeniería de sistemas, electrónica y demás. Nosotros los ingenieros civiles tenemos mucha versatilidad. El que vean ese tipo de trabajos, de que ustedes vean y digan, bueno, eso se ve que es para un ingeniero de sistemas únicamente, no se cierren a eso. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque tengo conocidos que están trabajando ahora mismo en procesamiento de datos, en Big Data, en estadística. Y son ingenieros civiles, ¿ah? O sea, no han hecho incluso magísteres en ingeniería civil y se están dedicando a estas áreas. Esas áreas tienen una versatilidad grandísima y es que no solamente se concentran en una sola área del conocimiento, sino que es aplicado a muchísimas áreas, entre las cuales se encuentra nuestra propia ingeniería civil. E incluso tú cuando ves, por ejemplo, en investigación y demás, este tipo de temas como inteligencia artificial, como de Big Data, etcétera, etcétera, tú ves que hay empresas incluso e investigaciones que cogen esos temas y lo aterrizan a la ingeniería civil. ¿Ok? Entonces, no porque vean que eso pareciera que fuese para un ingeniero de sistemas, no lo tomen por ese lado. Yo he tenido la fortuna de trabajar un poco trabajé en un proyecto del desarrollo de un software. Empezando pues mi carrera como ingeniería civil, yo que me iba a imaginar que años después iba a estar trabajando en el desarrollo de un software. Ojo, zapatero a su zapato también. Yo como en ese proyecto que trabajé como de desarrollo de software, yo estuve 100% como ingeniero civil. El software era de cálculo estructural. Estábamos de la mano un grupo de civiles metidos de lleno en la parte estructural, revisando normas, planteando todos los procedimientos, ecuaciones y demás. Y los de sistemas eran los que armaban realmente el paquete de lo que es de la parte de sistemas. Pero, por ejemplo, yo siempre fui muy curioso con la programación. A mí me gustaba MATLAB, me gustaba Python, métodos numéricos, etcétera, etcétera. Todo eso a mí siempre me llamó mucho la atención y era de simplemente pura curiosidad. No es porque como tal me hayan a mí dicho, hey, estudia esto porque esto es lo que está dando plata o etcétera. No, simplemente por pura curiosidad es lo que a mí siempre me ha gustado. El año pasado seguí haciendo cursos de Big Data y demás, pero es neta y pura curiosidad. Y fíjense que me terminó sirviendo en que yo cogía, ¿cuál era mi día a día, por ejemplo, en ese proyecto? Oye, era coger, tirar código en Python o en MATLAB y yo se lo pasaba a los de sistemas y los de sistemas los terminaban integrando con este software de cálculo estructural. Entonces, fíjense que en pregrado damos nada más algoritmo y programación, pero la curiosidad del saber de eso fue que me llevó pues al desarrollo de ese proyecto. Entonces, mi mensaje es con ese primer punto, es que ese top de los trabajos más demandados no se sientan intimidados porque se nos salga de nuestra área, para nada, se puede aplicar totalmente. Somos ingenieros, tenemos unas bases fuertes en física, química, la parte de programación también. Entonces, una base incluso bastante sólida en los cálculos, digamos, damos bastantes cálculos, 1, 2, 3 y ecuaciones diferenciales. Entonces, no se sienten intimidados por eso. Eso también es un área de trabajo. ¿Okay? Otro puntito que quería comentarles es, con respecto también a lo que estaba diciendo Farah, es con respecto a las preguntas personales en las entrevistas de trabajo. Se les voy a aterrizar un poco a los casos particulares en los cuales, como yo lo he percibido en las diferentes entrevistas laborales que he tenido a lo largo de este tiempo que llevo trabajando. Es que ese tipo de preguntas, y lo decía Farah muy bien, es que es para calibrarte a ti en cómo te vas a desempeñar en el entorno laboral. No es para ver qué tanto diseño estructural haces, si eres el más duro en hidráulica, si eres el más duro en vías, en todas las áreas de la ingeniería civil, no, eso específicamente no. Uno en esas entrevistas de vez en cuando sí te tiran una pregunta de eso, es también normal, pero no es el centro. El centro es entender cómo vas a ser tú en el desarrollo del día a día de tu trabajo. ¿Okay? ¿Cómo te vas a comportar tú en el entorno laboral? ¿Cómo vas a hacer tú en el trabajo en equipo? ¿Cómo vas a hacer tú en el trabajo a largo plazo? Supremamente importante esto. Y especialmente muchas de las cosas que a mí sí me hubiese gustado, eso se aprende en el día a día. Hay muchas cosas del ingeniero civil que se aprenden que es en el día a día, no te lo enseñan en la universidad. Y es, por ejemplo, cosas como el trato con el personal de obra. Eh, Tú no ves en ningún momento algo relacionado de cómo tratar al personal de obra. Eso no se ve ni por ahí.
Pero esas son cosas que te reflejan a ti, tu forma de ser, tu forma de tratar a los demás. Esas son cosas que ese tipo de preguntas personales apuntan a ver cómo te vas a desenvolver en ese tipo de situaciones. No es lo mismo hacer el trato con un personal de obra que con un personal administrativo, que con un jefe tuyo, que con un trabajador horizontal tuyo, que por debajo, o sea, las diferentes escalas es totalmente distinto cómo se hace, digamos, el tema de la confianza y demás. Esas preguntas personales apuntan más que todo es a eso, ¿ok? Entonces, véanlo como te tratan de visualizar en si te vas a poder adaptar a lo que están haciendo o a la dinámica de la empresa, al equipo de trabajo al cual vas a llegar. Porque a veces ese tipo de preguntas y no se sientan mal si de pronto que no te contrataron por haber respondido mal algún tipo de preguntas de esas, por supuesto que no. Ese tipo de preguntas son muy arriesgadas a ti, a tu forma de ser. Y si la persona que te está haciendo la entrevista te detecta a ti y te ve, oye, este pelado no va a cuadrar con mi equipo de trabajo, no te sientas mal por eso, porque simplemente era tu forma de ser no se adaptaba al equipo y es un error rotundo pensar, no, pero es que yo me puedo adaptar a cambiar mi forma de ser porque a largo plazo ese tipo de cosas se terminan viendo reflejado, te aburres del trabajo, etcétera, etcétera. O sea, realmente a veces hasta te puedes estar haciendo un daño en una entrevista de trabajo cuando no reflejas lo que realmente eres. Eso es supremamente importante, ¿ok? Eso por ese lado. Un tercer puntico que tenía para destacarles, hablando del tema de las habilidades. No sé en la universidad cómo esté el tema de BIM, si ya tengan algún curso en pregrado con respecto a esto, y si no lo tienen, señores, esto de la tecnología BIM, pónganselo a estudiar. Yo de manera independiente, el año pasado estuve haciendo un curso y esta, digamos, la tecnología BIM, si quieren que les aterrice algo puntual en lo que está ahora mismo demandando mucho el mercado, es el que tú tengas conocimiento de tecnología BIM. Que no seas el más duro en, digamos, en hacer los montajes en el software como tal, pero sí que entiendas las metodologías, que sepas utilizar los recursos y las bondades que esta tiene porque son enormes, y esto es toda una conferencia totalmente aparte de hablar de las bondades del BIM, pero se les recomiendo mucho que lo estudien. BIM, B-I-M, Building Information Modeling, si mal no estoy, o sea, es información digital de los modelos de construcción que tú estás teniendo desde muchas perspectivas, no solamente como lo veíamos clásicamente en administración y control de la construcción, simplemente tener tu control de obra, ver si estás avanzando bien, si la ruta crítica te está cumpliendo y demás, sino también te involucran más dimensiones de tu proyecto en las condiciones físicas 3D, en que te integra muchas personas con arquitectura, muchas áreas de conocimiento con eléctricos, con los sanitarios, e incluso también te empieza a medir cuestiones ambientales como eficiencia energética e impacto ambiental que estás teniendo. Entonces, eso, chicos, una recomendación que les quiero dar antes de pronto de entrar yo así a hablar de pronto lo que yo he hecho en estos años, es, hey, métanse a ver la tecnología BIM, estudienla, y no, cuando me refiero a estudiar, no significa que vayan a hacer una maestría o una especialización en esa área, no, pueden comenzar con algo tan básico como un curso en Coursera, Udemy, etcétera, etcétera. Y eso va ligado a mi cuarto punto. Y es que no dejen de estudiar cuando hayan terminado el pregrado. Y una vez más, no solamente me refiero, y incluso para eso ese comentario, que no solamente es tener el supertítulo del supermagíster, del superdoctor, sino también es hacerte cursitos de lo que ves que te está demandando el mercado. E indudablemente, y que también sean cosas que te gusten. O sea, si ves que son cosas que no te gustan, bueno, algunas cosas hay que aprenderlas a las malas, porque como lo decía Farah, no todo te va a gustar de tu carrera, así como cuando tú estás estudiando ahora ingeniería civil, tú te das cuenta que, oye, hay 6, 7 áreas de la ingeniería civil, así hablando a grandes rasgos. Y de las 7 te llaman la atención nada más 1 o 2. Eso es normal, eso es totalmente normal. Oye, pero si quieres ser un ingeniero civil, que por lo menos tengas ideas de las demás cosas, de las demás áreas de tu carrera, de tus obras, indudablemente tienes que saber de las demás. Porque si tú vas a llegar a un punto donde tú vas a tener actividades o cargos en los cuales, si bien vas a estar enfocado en un área del conocimiento, ya sea que de pronto te dediques al diseño estructural, que es como es mi caso, hay áreas en las cuales
tú tienes que saber de todo. Siendo director de obra, tienes que saber de todo. Siendo residente de obra, tienes que saber de todo. Siendo proyectista, planificando un proyecto, tienes que saber de todo. Entonces, es siempre bueno tener como conocimientos un poquito de todas las áreas, así sea que no te profundices, por supuesto, no tiene nada de malo, no tienes por qué profundizarte en todo, pero sí es bueno que siempre se tengan nociones. Esta palabra es supremamente importante y seguramente la han escuchado bastante en la academia y especialmente en asignaturas como construcción o administración de la construcción, es tener nociones de las cosas. Tener magnitudes en la cabeza de cuánto más o menos tienen que dar los resultados de algo, de que si la obra está avanzando en un buen tiempo o no, que si una actividad se está realizando en los tiempos que son, saber tú si un obrero te está rindiendo o no, ese tipo de nociones sin necesidad de entrar en todos los detalles, pero tienes que tener nociones mucho de las cosas. Es también de los otros grandes consejos que les doy. Entonces, aprovechen mucho que en esta pandemia y en estos últimos años se desarrolló mucho y más fuertemente las plataformas digitales. Si bien yo vengo haciendo cursos digitales desde la misma universidad, no eran tan buenos, no eran tan eficientes, los videos en YouTube eran un desastre, tú no te encontrabas mucha información en Internet por ahí en el 2010, 2011, 2012, cuando querías aprender cosas complementarias, y ahora sí la información está es de sobra y de recontra sobra, tanto información pagada como información gratuita y demás. Entonces, a veces cuando vean un curso en Coursera o en Udemy, edX, Platzi, van a ver que siempre tiene su parte gratuita, que digamos, comercialmente se trata de ser el enganche, que no te dan, digamos, el certificado, pero te da por lo menos la visión de lo que tú estás ahí viendo, trabajando o estudiando más bien, te gusta o no te gusta. Entonces, fíjense, aprovechen que las plataformas dan mucha parte gratuita, ¿ok? Y seguramente la universidad tendrá convenios con varias de estas plataformas en donde les dejen de manera gratuita estudiar varios de estos cursos. Aprovechen full ese tipo de cositas. Pongan en el buscador de Coursera cosas que les llame la atención. Pongan palabras claves, cosas que les interesen. No siempre tiene que ser por lo que más tiene que ser lo que más les guste, no. Que sean cosas de curiosidad. E incluso simplemente van a haber cosas en las cuales no tiene que ser netamente de lleno en la ingeniería civil. El año pasado hice un curso en Big Data. No lo he aplicado, no sé qué voy a hacer con eso, pero quién sabe de pronto más adelante que me sirva, pero era algo que me despertaba a mí la curiosidad. ¿Okay? Entonces, esos son tipo de habilidades que se deben aprender, no solamente estando 100% de lleno de la ingeniería civil, no tienen por qué pertenecer 100% a la ingeniería civil, sino que son de otras áreas. Como les decía, en el mercado laboral tengo colegas que nunca se han dedicado a la ingeniería civil. Eso se los digo, para que sepan cómo es el mercado. Cuando ustedes vayan y se entren al mercado, pero les digo, del 100% de los conocidos que tengo en eso, con el personal que me gradué, digamos que es un 20% que no se ha dedicado a la ingeniería civil, para darles un número muy grueso, hasta menos puede ser. Tengo amigos que son directores de colegio, tengo amigos que están trabajando en el tema del Big Data, algunos y otros han tenido la fortuna de caer de lleno 100% en las áreas que más les gusta. Hay otros que a pesar de que están en la ingeniería civil, no siempre caes en las áreas que más te gusta a ti. Tengo amigos con los que hice la maestría en ingeniería estructural y terminaron construyendo acueductos. O sea, ¿qué tiene que ver la construcción de un acueducto con la maestría en ingeniería estructural? O sea, son dos cosas totalmente distintas, pero son campos que se desempeñan y el colega al principio estaba un poco como reacio, como que, pero esto no es lo que me gusta, no sé qué, pero fue trabajando el día a día, le dio la oportunidad, vio que se estaba desempeñando bien, que le cogió el gusto a la obra y pues son cosas que afortunadamente pues le terminó cogiendo el gusto y lo pudo desempeñar de manera eficiente, ¿ok? Entonces, lo que les quiero decir con este último mensaje es, no se cierren, el mundo es todo un conocimiento por delante, por aprender, un libro por descubrir, por pasar las páginas y por revisar qué es lo que hay en este gran mundo de conocimiento, ¿ok? Así como, digamos, como una introducción muy sencilla, antes de ponerme a hablar de mí, no me gusta así como tanto ponerme a hablar como tal de mí, pero digamos que contándoles lo que así muy brevemente pues he tenido de experiencia. Los que han sido estudiantes míos, que seguramente tengo varios aquí, que estoy viendo aquí algunas foticos de algunas caras conocidas, saben que mis clases me gustan dinámicas, mis charlas no me gustan como tal de yo ser solamente el que hablo, sino que hey, tienen ahí la posibilidad de abrir el micrófono
cuando quieran, en cualquier momento, me hacen la pregunta y listo, con gusto charlamos sobre algo si quieren de pronto entrar, digamos, un poquito más detalle en algo de lo que estemos conversando. Listo. Ahora, ¿hay alguna pregunta por lo pronto? ¿Han escrito algo? Sí, una Jennifer Patricia Matos Campos le pregunta que qué tipo de programa con esa metodología recomienda. Revit, por ejemplo. Revit es ahora mismo el que tiene la mayor, el mercado está, digamos, en gran porcentaje por Revit, pero hay otros software que también están manejando este tipo de tecnologías. Por ejemplo, yo sé que CIPE-CAD, para que de pronto haya escuchado este software, lleva ya unos años implementando la tecnología BIM con su software e incluso CIPE tiene muchas integraciones, entonces con diferentes tipos de programas, no solamente de cálculo estructural, sino cuestiones de acueducto, de estructuras metálicas, de programación de obra, presupuestos y demás, y todo eso te lo termina integrando en BIM. Entonces, hay otro tipo de soluciones, pero es indudable negar de que Revit es el que tiene digamos, la mayor cuota en el mercado, a pesar de que es de los software más caros en esto. Si tú te vas de particular, es un golpe en la cabeza bastante fuerte si lo vas a tomar. Siempre en la legalidad, muchachos, y esto es algo que les hago énfasis con el tema de la legalidad, como paréntesis aquí en el tema, tengo colegas que arrancaron con su software no legales y ya les ha llegado la cartica diciéndoles, señores, usted me ha estado utilizando por tanto tiempo con estos y estos y estos diseños, usted ha hecho estas corridas con mi software, obviamente después de muchas tantas corridas, hay dos opciones, le ofrezco dos opciones, ingeniero, o me paga, o sea, me compra el software, la licencia, o nos vamos a un proceso legal y se va a ganar su multa. Entonces, esas cartas ya están llegando, eso, chicos, para los que de pronto están teniendo los software hoy en día, que de pronto no lo están teniendo de la manera más correcta posible, tengan mucho cuidado con eso. Los software hoy en día no era como, por lo menos al principio de mi época antes, ahora los software se conectan mucho a internet para hacer este tipo de verificaciones y tengan cuidado con esto, no usen el tema, o sea, la piratería no la usen, siempre utilicen las versiones académicas, aprovechen que Autodesk les deja versiones académicas por mucho tiempo. Si yo les digo que todavía tengo por ahí el AutoCAD versión académica y de vez en cuando la uso, todavía la tengo. Entonces aprovechen ese tipo de cosas, ya que, digamos, pertenecía a la universidad y pues ellos te dejan siempre licencias gratuitas por mucho tiempo, siempre con el ámbito académico. Ya cuando tú vayas a hacer algo profesional, tienes varias opciones. Te unes con otro colega de que ya tenga el software compartido o hablas con alguna empresa, digamos, de mayor magnitud que tenga las licencias y pues hacen algún negocio. Eso siempre es bastante normal. Yo lo he hecho de que hablo con alguna empresa, de que les doy alguna comisión por utilizar la licencia, pero sean muy precavidos con esto, muchachos, con este tema de la legalidad y los software. Ya las empresas están tomando cartas en el asunto. No voy a puntualizar en nombres de empresas que están haciendo esto, pero me parece correcto esto que están realizando. Vale, otra pregunta hay por ahí. Dana Carolina Baza Vadillo le pregunta cuál sería su consejo para un estudiante de pregrado que quiere tener experiencia en campo. O sea, irse de la academia, de una a coger el sol de una vez. Pasar hoja de vida a constructoras. Digamos, es la primera opción que hay. No irse de pronto, si quieres irte de una a campo obra, o sea, coger sol, a construir, que es una experiencia bacanísima, físicamente desgastante, bastante fuerte, hay que tener mucho cuidado el tema de la salud. Tengan mucho cuidado con el tema de la salud cuando estén trabajando, muchachos. No porque les vaya a ocurrir algo malo en obra, sino por el tema que una vez siempre se descuida de que tú estás todo el día cogiendo sol, no tomas agua, te deshidrata, te puede dar algún beriberi durante el día. En las noches, ojo con eso, tú llegas cansado a tu casa, a veces no te dan ganas de cocinar y te compras comida rápida, uno sube de peso, o sea, con eso tengan mucho cuidado, se los recomiendo que sean muy precavidos con eso no lo descuiden, como un consejo así de amigo profesional.
Vale, creo que ya estoy viendo el comentario por acá, pero entonces, sí, no, indudablemente para concluir esa pregunta es pásenos a Devilla a constructoras específicamente. Háblese, no voy a hacer publicidad de las constructoras, pero googleen cuáles son las constructoras que ahora mismo hay más auge aquí ahora mismo en Barranquilla. Este tema de la pandemia es, digamos, es para otra conferencia, no voy a entrar en mucho detalle con esto cómo ha evolucionado tan detalle nuestro mercado laboral, pero sí ha cambiado bastante. Muchos colegas al principio de la pandemia fueron cerrándoles contratos por cuestión de que no había cuota en el mercado, muchos proyectos se cayeron. He hablado con algún par de colegas que trabajan en constructoras grandes y me dicen, hey, teníamos proyectado, por ejemplo, 7 proyectos, de hablo de las grandes, que hacen construcciones muy grandes, y decían, no, teníamos estos 7 proyectos y nos tocó cancelar 4 de los 7 y nada más nos quedamos con 3 por cuestión de la pandemia, porque el mercado se redujo, las personas estaban pidiendo la plata de vuelta, eran cuestiones de vivienda y pues eso fue bastante complicado. Por aquí me están comentando, profe, disculpe, tenemos hasta las 50 por cuestiones de tiempo con los otros invitados. Bueno, son 3 minuticos entonces que tengo para cerrar. Oye, sí, una presentación chévere, voy a tener que dejarla para otro día. Esto queda incluso para otro día, Aura, si quieres. No tengo ningún problema con terminar ahorita mi conferencia, pero ahí yo les hice una presentación, pues digamos, con las diferentes foticos y proyectos que he desarrollado. Pero ha sido un grande rasgo, ya como para ir concluyendo, ¿en qué me he desempeñado? Me he desempeñado en obra, me he desempeñado con mi propia empresa, como calculista, como proyectista, como docente. Eso es una cosa que a mí siempre me ha apasionado y los que han sido estudiantes míos saben que a mí la docencia me apasiona y siempre he tenido la fortuna de manejar de manera paralela la docencia con respecto al resto de actividades. Es más, hubo un semestre en el cual yo estuve trabajando de planta en una empresa eh, en la cual me dijeron, hey, no puedes dar clases porque se te va a cruzar con el horario y no es que haya salido por esa razón de esa empresa, pero sí fue un punto a favor para que de pronto diga, oye, estos manes no me están apoyando en lo que yo quiero, no me están apoyando en mi crecimiento profesional que yo quiero hacer, porque así como me apasiona mucho la obra, los proyectos, la ingeniería civil como tal, el diseño, el cálculo estructural, también me apasiona mucho la docencia. Entonces, digamos que he tenido pues esa fortuna de poder manejar ambas etapas de manera pues simultánea. ¿Okay? Los invito entonces a que la curiosidad no se les acabe, siempre tengan la curiosidad ahí de lleno, de fondo, sean muy curiosos con su carrera, sean curiosos incluso hasta con temas que ni siquiera tienen que ver llenos con su carrera, sino cosas que les complementen como tal. ¿Okay? Ahí como para un comentario, como para darles un cierre. Listo, ingeniero, muchas gracias. De una la queremos invitar porque sé que muchos de nuestros compañeros también quedan como a la expectativa de saber un poco más de usted a la asamblea de despedida de nuestro grupo estudiantil, que sería el 29 de mayo, sábado 29 de mayo a las 10:30. Entonces, para que esté pendiente, le haremos llegar la invitación. Listo, vale. Muchísimas gracias entonces por la invitación y con mucho gusto recibir. Gracias a usted.